Bueno, aquí seguimos con problemas de circuito RCL. Vamos a ver la respuesta al escalón unitario de un circuito RCL de alto Q. A ver, la entrada es un escalón, bueno, en este caso de amplitud IF. Tenemos la condición inicial B en 0 igual a B0 y L en 0 igual a I0. Bueno, simplemente IF tiene que ser la suma de las tres corrientes. Tendríamos IR, IC y L con la condición inicial y L en 0 igual a I0. I0 mayúscula. Y en términos de las frecuencias naturales, sabemos que la respuesta va a ser de este tipo: GB más CP por B más B entre LP más IL en 0. La respuesta es la suma de la respuesta natural más la forzada. La natural entonces sabemos que va a ser exponencial con dos raíces, P1 y P2. Y la respuesta forzada. Ahora, primero aquí podemos ver que la respuesta forzada, en el caso del escalón, tiene que ser 0. ¿Y por qué tiene que ser 0? Bueno, si metiéramos esta ecuación 3 aquí en 1, los términos exponenciales no dan problema. El problema es que este término, como tiene que ser forzado, porque tiene que ser igual que la entrada, que es un escalón, es decir, un término constante, cuando la metamos aquí, este BF no da problema. Aquí tampoco la derivada de BF sería 0 porque es constante, pero aquí sí. Porque tendríamos la integral de un término constante que nos daría BF de t, o BF, que es un valor constante, por t. Es decir, subiría linealmente con el tiempo. Lo cual no puede ser porque la corriente no se puede subir indefinidamente. Así que BF de t, que es la respuesta forzada, tiene que ser 0. A ver, otra forma de verlo sería, bueno, como IF va a ser constante, una vez que se sube el escalón, esto sería un corto y lleva la salida BF a 0, es decir, que la contribución de IF a BF sería 0. Más adelante vamos a verificar que también BF, la parte forzada, tiene que ser 0, así que la solución tiene que ser solo natural, que son estas dos exponenciales. Sustituimos aquí 4 en 1 y nos da esto de acá, ¿no? Y al final esto se resume a esto, al sustituir esta ecuación aquí en 1, ¿no? Tiene una parte de exponenciales y una parte constante. Para los términos constantes, vemos que estos dos términos entonces tienen que ser igual a IF menos I0 porque son constantes. IF sería constante, I0 también. Así que estos dos tienen que ser igual a menos IF más I0. Luego podemos evaluar B de t en 0. Nos daría K1 más K2 igual a B0. Aquí tendríamos otra ecuación. Y también podríamos hallar otra ecuación con la derivada del voltaje, sabiendo que en t igual a 0 más y L en 0 más es y L en 0 igual a 0, B0 en 0 más igual a B en 0 igual a B0. Por ejemplo, para la corriente del capacitor, sabemos que C de B de t la evaluamos en 0 más. Entonces nos daría IC va a ser IF menos IR menos IL, evaluando en 0 más. Esto estaría todo evaluado en 0 más. Nos daría IF, nos daría IR en 0 más, pero IR en 0 más es el voltaje en 0 más, que es B0 entre la resistencia, o G por B0, y IL en 0 más sabemos que es I0 mayúscula. Por tanto, bueno, de aquí tenemos una ecuación también para la derivada del voltaje. Luego, si derivamos 4, nos da esto de aquí. Si evaluamos en 0, nos da K1P1 más K2P2. Entonces tenemos que K1P1 más K2P2 tiene que ser igual a esto, a dB de t evaluado en 0, es decir, 1 entre C por esto. Y aquí tenemos otra ecuación para hallar K1 y K2. Ahora,
Podemos comparar los circuitos iniciales en t igual a 0. A ver, tenemos aquí, si vemos del inductor hacia la izquierda, tendríamos el inductor y la fuente, con IL en 0 igual a I0, porque estaba inicialmente cargado. I en 0, fíjense que sería IL en 0 menos IF. Esto sería un escalón. Y por tanto, I en 0 es I0 menos IF. Si lo ponemos de esta forma, eliminamos la fuente, pero ponemos el inductor con una condición inicial en 0 igual a I0 menos IF, tendríamos que I en 0 sería igual a IL en 0, pero IL en 0 es I0 menos IF, así que I en 0 es igual a I0 menos IF. Es decir, para las condiciones iniciales, estos dos circuitos, el A y el B, son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Para t mayor o igual que 0 más, si trabajamos aquí con el circuito A, vamos a tener que I va a ser igual a IL menos IF. O nos va a quedar esta integral más I0 menos IF. I0 menos IF se transforma en una nueva condición inicial. De hecho, ¿por qué? Porque, bueno, sería como IL inicialmente cargado a I0 menos IF en vez de I0. Si vemos el circuito B, hallamos I y va a ser directamente 1 entre L, la integral de B, más IL en 0 más, que sería I0 menos IF. Fíjense que estas dos ecuaciones entonces son iguales. Entonces los circuitos son equivalentes a sus condiciones iniciales. De B vemos que en el circuito B no hay excitación y por tanto si no hay excitación no hay componente forzada. La componente forzada sería 0. Solo componente natural. Entonces aquí verificamos que efectivamente la componente forzada tiene que ser 0. Entonces si usamos B, el circuito original ahora tendrá esta forma sin la fuente, con B en 0 igual a B0 y L en 0 ahora I0 menos IF. Y fíjense que esto es para t mayor o igual que 0 más, así que sería la misma respuesta que la respuesta a un impulso de intensidad I0 menos IF en 0. Recuerden que si aplicamos aquí un impulso en 0, va a cargar inicialmente el inductor descargado, y si tiene intensidad I0 menos IF, lo va a cargar a I0 menos IF, que es lo que tenemos aquí. Es decir, que excitar con un escalón es equivalente a excitar el inductor descargado con un impulso de intensidad I0 menos IF, donde I0 era la condición inicial del inductor y F es la amplitud del escalón. Entonces, al haber dos circuitos equivalentes, nos indica que efectivamente no hay componente forzada, BF0. También indica, bueno, esto sería el inverso, que dos elementos inicialmente cargados pueden ser reemplazados por elementos descargados con sus fuentes complementarias. Bueno, sería irnos al revés. Si tenemos unos componentes inicialmente cargados, esto a B0 y esto a I0 menos IF, esto es equivalente a tener los elementos cargados, esto en I0, el voltaje, el capacitor a B0, pero con una fuente complementaria. Sería viéndolo al revés, pues. Luego la respuesta del escalón entonces va a ser, la respuesta del escalón BU de t va a ser exponencial, va a ser la respuesta natural, K1 es la P1t más K2 es la P2t. Si hacemos inicialmente B0 igual a I0 igual a 0, es decir, descargado desde el reposo, K1 más K2 tiene que ser 0, K1 P1 más K2 P2 va a tener que ser igual a F entre C, o 1 entre C si fuera un escalón unitario. Y la solución a esta ecuación, a esta respuesta, va a ser del tipo parecida a la del impulso, solo que en este caso va a ser una senoide amortiguada, con amplitud 1 entre CWN por
la atenuación es G a la menos alfa T seno de WNT. Bueno, en este caso el voltaje inicial es 0 y fíjense que la derivada evaluada en 0 es 1 entre C. Bueno, entonces tenemos un escalón. Si Q es alto, sabemos que la respuesta va a ser una senoide amortiguada. Comienza en 0 y se amortigua. Y si Q, este sería para Q alto, si Q va disminuyendo, el número de oscilaciones que se hacen visibles va disminuyendo porque se atenúa más rápido, al punto de que en este caso solo vemos 2 oscilaciones, y si Q es suficientemente bajo solo veríamos 1, es decir, la respuesta sería como un pulso más un pulso de ancho pequeño, porque se atenúa rápidamente. Bueno, vamos a ver ahora la respuesta a un pulso de un circuito RCL de alto Q. A ver, tendríamos un pulso de amplitud IF y ancho TD. Sabemos que esta IF de T es simplemente un escalón en 0 menos un escalón en TD. IF de U de T menos TD. Y por tanto la respuesta a esta entrada va a ser simplemente IF por la respuesta al escalón menos IF por la respuesta a este escalón retardado. La respuesta a este escalón vimos que era una senoide amortiguada, así que esta respuesta va a ser una senoide, y la respuesta a esta va a ser, como es negativa, comienza negativa, también va a ser una senoide amortiguada comenzando negativa, pero en el tiempo comienza en TD. Y por tanto la respuesta total va a ser la suma de estas dos. De hecho, variando TD, en este caso puse TD igual a TN, podemos obtener distintas formas de onda. En este caso, al poner TD igual a TN, tenemos la primera respuesta, y luego aquí viene la segunda respuesta del escalón retardado negativo, y por tanto la función de salida puede tener una forma completamente distinta, simplemente variando TD. Y eso digamos que tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un pulso corto que afecta aquí en esta oscilación cuando está cayendo. En este tenemos un pulso más amplio que lo afecta en este punto. De hecho, aquí vemos que, bueno, el circuito está oscilando, luego viene el efecto de este flanco que cae, la oscilación cae y luego continúa con la oscilación hasta que se atenúa. Y luego podríamos tener un caso, bueno, aquí tendríamos un pulso donde este pulso lo afecta justo cuando están aquí en el mínimo y produce este cambio de pendiente en la forma de onda. Y podríamos obtener si tenemos, por ejemplo, la atenuación suficientemente alta, de manera que cuando le apliquemos este pulso, la señal se atenúe lo suficiente hasta que llegue casi a cero, de manera que cuando llega casi a cero está el flanco negativo, y este flanco negativo lo que hace es producir una nueva oscilación negativa que va a tender a decaer rápidamente hasta que venga un nuevo flanco positivo y la haga subir de nuevo, vuelva a oscilar y luego venga el flanco negativo. Es decir, que si ponemos esta tren de pulsos con una atenuación suficientemente grande, podemos tener lo que se llaman ráfagas sinusoidales que se repiten en el tiempo. Ahora vamos a ver la respuesta, en este caso exponencial, del circuito RCL, es decir, si la entrada es una exponente del tipo IF e a la ST. Sabemos que la salida B de T va a ser la respuesta natural más la forzada. La natural van a ser dos exponenciales con raíces P1 y P2, y la forzada va a tener la misma forma de la entrada
Por tanto va a ser EBF e a la ST con la misma frecuencia S. Si sustituimos 2 en 1, vamos a llegar a esta ecuación de este tipo, donde estos términos y de P1, y de P2, y de X tiene esta forma, C de X más G más 1 entre LX son la admitancia. Y para que esto sea 0, para poder hallar la K1, K2, P1 y P2, sabemos que como esto depende del tiempo, Y de P1 y Y de P2 tienen que ser 0. Este también depende del tiempo, E a la ST, así que esto entre corchetes tiene que ser 0, lo cual fuerza que BF tiene que ser igual a IF entre Y. Y luego este término constante tiene que ser 0, así que esto tiene que ser igual a I0. Y bueno, con estas ecuaciones nos permite deducir K1 y K2. Y de P1 igual a Y de P2 igual a 0 indica que P1 y P2 son las raíces de la ecuación característica. Y en este caso la ecuación característica sale de esta admitancia. Luego si tenemos B en 0 más igual a B0, podemos evaluar en 0 más. El voltaje en 0 más nos daría K1 más K2 más BF es igual a B0. Tenemos una nueva ecuación y podemos tener otra ecuación alternativa derivando B y evaluando en 0. Hacemos B' de T, igualábamos en 0 y nos da K1P1 más K2P2 más SBS. Y eso tiene que ser entonces B' en 0. Y esto nos permite resolver entonces, tener otra ecuación para resolver para K1, K2. Luego tenemos que, bueno, fíjense que podemos definir lo que se llama una función de transferencia, TDS, igual a 1 entre Y de S, que nos permite medir el efecto de la excitación a la respuesta forzada. Fíjense que aquí la respuesta forzada, BDF, está relacionada a la entrada a través de 1 entre Y, es decir, el inverso de la admitancia, una impedancia. Entonces por eso se le llama a 1 entre Y de S, a esta impedancia, igual a TDS en la función de transferencia, porque nos permite relacionar la respuesta forzada BDF a la excitación. Es decir, TDS, que es 1 entre CS más G más 1 entre LS. Fíjense que Y tiene que ser evaluada en S porque estamos trabajando con la respuesta forzada y la entrada tenía frecuencia S, así que la respuesta forzada tiene que tener frecuencia S. Y de X lo evaluamos en S y el inverso, que es esta función de transferencia, relaciona la salida a la entrada. BF entre IF. Si multiplicamos por E a la ST, arriba y abajo, BF E a la ST es la entrada y la entrada es IF a la ST y BF a la ST es la salida a la respuesta. Luego las frecuencias naturales P son determinadas colocando esta admitancia CP más G más 1 entre LP igual a 0. La amplitud BDF se obtiene dividiendo la amplitud de la excitación entre Y de S a través de la función de transferencia. Es decir, la función de transferencia nos da la componente forzada de la respuesta entre la excitación forzada, entre la excitación en forma exponencial. Y por último vamos a ver la respuesta a la rampa exponencial. En este caso tenemos la rampa exponencial, simplemente tiene esta forma, como una rampa pero que crece exponencialmente. Y por eso se le llama rampa exponencial. Tiene la forma IF por 1 menos E a la menos alfa t, que es igual a esto, dos términos.
Fíjense entonces que esta rampa se compone de un escalón y una exponencial. Así que la respuesta la podemos hallar usando superposición, viendo la respuesta a un escalón y f y la respuesta a una exponencial con frecuencia alfa t. Entonces la respuesta que va a ser igual a la natural más la forzada, la natural va a ser la que ya hemos visto, K1 es la P1T más K2 es la P2T, y la forzada va a ser la forzada de esta entrada, ¿no? Como tenemos un escalón, la respuesta forzada del escalón va a ser BF0, y la respuesta forzada a esta exponencial va a tener la misma forma que la exponencial, igual que aquí. Recuerden que esto es constante, así que esta respuesta forzada tiene que ser también una constante, por eso lo ponemos BF0. Y la respuesta forzada de esta exponencial va a ser BF1 por E a la menos alfa ft, con la misma frecuencia alfa f. Entonces tenemos la respuesta a un escalón y a una exponencial. Bueno, condición inicial, el voltaje inicial va a ser 0. Habíamos visto que la respuesta a un escalón, la respuesta forzada es 0 para el caso del escalón. Y para en t igual a 0 más, bueno, simplemente sabemos que if en 0 más va a ser igual a, si evaluaran aquí en t igual a 0, les da 0. Y por tanto la respuesta nos quedaría la respuesta forzada BF1, que habíamos visto que se puede hallar por la función de transferencia, que es 1 entre la admitancia, solo que en este caso evaluado en menos alfa f. Y como la entrada, fíjense que la entrada es negativa, es menos IF, la respuesta forzada 1 va a ser menos IF en menos IF por la función de transferencia, que es 1 entre la admitancia evaluada en menos alfa f, que es lo que tenemos aquí. Menos IF por la respuesta de transferencia, por la función de transferencia evaluada en menos alfa f. ¿Y qué forma va a tener? Bueno, va a tener una forma, también va a oscilar y va a decaer exponencialmente, solo que no va a haber excursión negativa, es decir, BDT siempre va a ser mayor que 0, pues la componente exponencial forzada compensa a la oscilación natural amortiguada. Bueno, ahora lo que nos queda es hacer ejercicios y problemas. Entonces nos vemos en el próximo vídeo.